La medianoche cae sobre Chihuahua. Las calles se vacían. El viento sopla entre las viejas casonas y los susurros del desierto comienzan a escucharse. Aquí, entre sombras y ecos del pasado, las historias prohibidas cobran vida. Bienvenidos a Medianoche en Chihuahua, pues cuando el reloj marca la hora, los secretos despiertan. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Si mal no recuerdo, es el episodio 6, exactamente. El episodio 6. ¿Y cómo te la has pasado, Billy? Pues bien, ahí andamos. Ya los nervios creo que han ido disminuyendo un poquito. A ver, esperemos. Sí, yo pues me siento igual de relajado que como al principio. Pero todo bien. Resumido. Sí, resumiendo. Te están regañando. Ok, gente, ignoren esos pequeños momentos. Pero aquí No la les traviesa de Viri traía un cuchillo falso. Sí, pero ¿quién me lo entregó? Sí. ¿Quién me hizo la broma? Ahí está. Pero bueno, empecemos. Ok, empecemos. Este día tan especial les vamos a contar la leyenda de la planchada. Que en este caso hay dos. Estuvimos investigando y se reconocen dos. Que yo creo que deben de haber más, la verdad. Pero yo creo que todas las demás han de ser como más coloquiales. La más conocida pues es la de la planchada de Juárez. La de Chihuahua, el Hospital Central. Y la de Chihuahua. Que a lo mejor y esa la llamamos porque lo buscamos directamente porque somos de aquí. A lo mejor si hubiéramos puesto planchada, a lo mejor no sé, de Monterrey, a lo mejor y no salía. Porque sí, de hecho tengo entendido que la planchada realmente pues es algo hasta de cultura mexicana, ¿no? O de que cada quien tiene su planchada. Sí. Es como la más conocida. Sí, nada más que la más popular es la de Juárez. No sé a qué se debe exactamente, pero porque sí, si pones así tal cual leyenda de la planchada, la principal es la de Juárez. Ok. Igual es como la Llorona, ¿no? Se podría decir. La Llorona también tiene bastantes Sí. Versiones, se podría decir, y en varios lugares y todo. Entonces, por ahí va la planchada también. Sí, por ahí va la planchada. ¿Quieres comenzar con la historia o comenzar? No, si quieres empieza tú con la de la planchada de Chihuahua. De Chihuahua. Bueno, mira, todo comienza en 1985. Bueno, antes, donde la planchada era una enfermera que realmente amaba mucho su trabajo, su profesión, también el hospital donde trabajaba y a su prometido. Entonces se fue a estudiar, creo, medicina a la Universidad Autónoma de México. Sí. Y ya estando allá, completó sus estudios, tenía un boleto para regresar aquí y poderse casar con su prometido. Pero resulta que ella fue una de las víctimas del temblor de 1985 en el Estado de México, por lo cual ya no pudo volver. Cuenta la leyenda que unos meses después de su fallecimiento también el novio fallece y la planchada de pronto empezó a aparecerse en el Hospital Central, donde está entre los pasillos, que se ponía a atender a los pacientes en la noche, como que a cuidarlos, protegerlos, sobre todo con las mujeres embarazadas. Ahí con las mujeres embarazadas pues las ayudaba, las auxiliaba, y en la mañana que ya ellos preguntaban por la enfermera que los había apoyado, resultaba que no trabajaba ahí. Una de las características principales de esta enfermera es que tiene su uniforme muy planchadito, y pues realmente esa es la historia, o sea, va de aquí de Chihuahua, de la central. A ver, ¿tú qué diferencia tienes? Un énfasis, porque yo creo que eso va en casi todas las historias. Trae una vestimenta planchada, pero por lo que he escuchado creo que dicen que es como antiguo, ¿verdad? No como los actuales. No, sí, ya han ido cambiando mucho el uniforme. El uniforme de las enfermeras. Sí. La de Juárez es muy similar, fíjate, es muy similar. Nada más que ella se llamaba Eulalia. Eulalia era una enfermera. Ella era de Ciudad de México y trabajó en Juárez. Entonces lo que pasó fue que ella se enamoró de un doctor
se enamoró de un doctor y lo quería mucho y todo. Casi creo, no estoy muy seguro, pero se me hace que sí anduvo con él. Y lamentablemente resultó ser infiel. Estaba casado. No, pero le resultó ser infiel. Ok. Le resultó ser infiel y se casó ahora sí con la otra persona, con la otra pareja. Se dice que Eulalia, cuando pasó eso, cambió su comportamiento y empezó a ser muy grosera con los pacientes. Empezó a ser muy grosera con los pacientes hasta que se quitó la vida en el mismo hospital. Y la historia dice que su espíritu vaga en el hospital, pero que ayuda a los pacientes porque se arrepintió. Es como su penitencia. Es su penitencia. Como que ya al último, después de que se murió, se arrepintió y empezó a ayudar a las personas. De hecho, el dato aquí, por ejemplo, pues, de la de Chihuahua, su nombre era Brenda. Ahora que mencionabas el nombre de Eulalia, el nombre de aquí de la planchada de Chihuahua es Brenda. Pero, pues sí. Ok. No, se me olvidó ese dato. Esa es toda la historia de Juan. Okay. O sea, sin meternos en la parte, como metiéndonos más en la parte terrorífica de la leyenda, gente, porque Sí. Pues obviamente sí hay historia de la familia de Eulalia y todo y su formación, pero en realidad la leyenda comienza ahí. Ajá. Ok, de acuerdo. Si mal no recuerdo, creo que me dijiste que tenías una historia, ¿no? Ahí. Sí, del malvibroso de Manicer. No, dice esta persona que a él le tocó estar en el hospital, ahí en el central. Sí, él creo que tiene muchos problemas, ¿no? Con las piedras en los riñones. Sí, me parece que sí. Sí, entonces a él le tocó estar en ese hospital, fue y lo operaron. Entonces él estaba en la noche, pero traía mucho dolor. Estuvo, llame a las enfermeras y nadie acudió. Entonces dice que llegó una enfermera, muy linda, muy atenta, y le dio una pastilla para que se le calmara el dolor. Él se la tomó, también le pasó el agua. Ah, no, él traía su agua, sí, cierto. Se la tomó, se tomó su agua y quedó dormido. Se le fue el dolor. A la mañana siguiente, que empezaron las rondas de los médicos, él les mencionó acerca de que le habían dado un medicamento y tal persona, y no estaba registrado, y tampoco pues había como que una enfermera que estuviera o que hubiera dicho que le hubiera dado medicamento o que estuviera al pendiente en esa zona, por así decirlo. Y ellos dan sus rondas, Sí. más no estaba ahí anotado, se podría decir. Ah, ok. Lo que entendí, ¿verdad? Sí. Palabras o sea, más, palabras menos. Que no estaba registrada en los ¿cómo se llama? En las bitácoras que ellas hacen de los pacientes, de qué medicamentos les dan y todo. Sí. Y no estaba anotado. Y esa fue la historia de este joven. Sí. Tú tenías una historia, ¿no? Sí, yo tengo una historia, pero retomando las historias que hay de aquí de Chihuahua, fíjate que sí estaría interesante ir a quedarnos una noche ahí, estaría bastante interesante. No sé si se pueda porque fíjate que llegué a ver videos, pero nadie graba en la noche. Quiero yo creer que tiene que ver mucho con las políticas del hospital. Necesitamos un paciente. Sí, a lo mejor un paciente sí se podría quedar. Sí, a nosotros ahí como acompañándolo. Sí, porque es que no sé muy bien exactamente cómo está ahí la función en ese hospital. A lo mejor y no permite que se quede gente en la noche más que, ¿cómo se dice? Los trabajadores. Que es muy común que pasa en ese tipo de lugares. Sobre todo si es muy antiguo, porque dicen que el edificio está muy antiguo y creo que tampoco no les permiten tocar ni las paredes porque están muy antiguas. Muy frágil, o sea, sí es como de que para no dañar la estructura. O porque podría pasar algo. No, para no dañarla. Porque como podría ya considerarse un monumento por los años que tiene. Es que creo que fue construida como en 1800, ¿no? Sí, a lo mejor la estructura está bien, pero más bien lo que quieren es que no se decaiga tanto. Y pues con estar tocando las paredes y todo eso, la gente
pues puede empezar a desgastarse más rápido. Y digo, pues estaría interesante a ver si nos lo permiten. Yo de historias de así de Chihuahua que he escuchado, pues sí he llegado a escuchar gente sobre todo embarazadas, como dices tú, sobre todo embarazadas que están a punto de parir, que llegaron a ver enfermeras, con una vestimenta antigua, planchado, que es lo que más común he llegado a escuchar. No me ha llegado una así tal cual que me cuenten tan compleja, salvo la que traigo. No sé qué tanto rollo le haya metido, pero sí está algo. A ver, tú lees. Se las voy a leer, gente. Esta persona me dijo que no fuera anónimo. Se llama, bueno, es su usuario. Su usuario me dijo que no importaba que dijera su usuario. Su usuario es Irán Cast. Pues gracias por mandarnos tu historia. Muchas gracias, la verdad. Sí. Ok. En la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, esta historia todo comenzó el 1 de diciembre del año 2007. Y los días ya se sentían muy helados para los que han venido a Chihuahua, específicamente en el municipio de Cuauhtémoc. Los climas son muy extremos, hacen heladas, nieva y cuando llueve las carreteras se congelan, lo que es muy difícil transitar. Bueno, trataré de resumir esta historia ya que ese día lo recuerdo perfecto. Yo tenía 9 años y ese día era un 1 de diciembre, el día era lluvioso, estaba nublado y mi mamá trabajaba en la caseta, que va de Cuauhtémoc a Chihuahua. Todos los días mi mamá, como era de costumbre, nos dejaba a mí y a mi hermano en casa de mi abuelita y de mi bisabuela. Ambas vivían ahí. Y nuestra rutina era 6 a.m, llegábamos, veíamos tele y si teníamos sueño, llegábamos y dormíamos un rato. En lo que mi bisabuela nos llevaba a la primaria, ya que mi abuela tenía que trabajar en una guardería que estaba pegada a su casa. Todo nos quedaba cerca en realidad, pues la primaria a la que íbamos quedaba a 5 cuadras de ahí caminando. Ese día estaba muy feo y ese día no le tocó ir a mi mamá a trabajar. Aquí se equivocó un poquito. Ese día no le tocó ir a mi mamá a trabajar. Iba a Chihuahua a otros asuntos, pero la rutina fue la misma, ya que tenía que salir y ocuparse de cosas importantes. Pero ese día cuando mi mamá nos dejó, yo ya presentía que pasaría algo y no quería despedirme de ella. Cuando me metí a la casa de mi abue, mi hermano llegó a dormir, pero yo no pude. Mi abue tenía una puerta de vidrio tipo de comercio, pero tiene unas persianas para que no se vea por dentro. Ese día mi mamá se fue y yo me quedé parada en la puerta viendo hasta que se fue. Mi abue me dijo: ¿qué, no tienes sueño? Le dije que no y me quedé 1 hora parada en la puerta viendo por la ventana. A mi abue le pareció extraño que yo no llegara a dormir y después le pregunté si podíamos faltar, pues el día estaba muy feo, nublado, lluvioso y muy helado y el día estaba muy triste. Nos dejaron faltar, mi abue se fue a trabajar y nos quedamos con mi bisabuela. Nos entreteníamos con cualquier cosa, almorzamos y nos pusimos a colorear, como eso de las 10 a.m. Mi papá llegó del trabajo y llegó un poco preocupado y yo le dije: hola papi, ¿ya saliste? Él me dijo: sí hija, voy a recoger a tu mamá, está en la carretera. Yo le pregunté si podía ir con él, me respondió que no, porque tenían que arreglar el auto porque mi mamá se había quedado sin gasolina. Yo estaba pequeña para entender y sospechar lo que se venía. Yo me quedé preocupada y después ahí pasaron días y no vimos a nuestros papás ni a mi mamá. Nos quedamos en casa de mis tíos y tías. En una ocasión nos cuidaron mis padrinos, los cuales tenían muchos hijos, y aún así se hicieron cargo de nosotros. Pues pasó que ese día mi mamá tuvo un accidente en la carretera estaba congelada
cayó al barranco y al caer se desmayó. Ella cuenta que cuando llegó la ambulancia le preguntaron si podía moverse. Ella les dijo que no, que le dolía todo, se había quebrado la espalda y el cuello. Su teléfono se lo robaron en el hospital, por eso jamás pudimos comunicarnos con ella. Estuvo en cirugía 12 horas y cuando salió de la cirugía le dijeron que no iba a poder caminar jamás. Estuvo en reposo muchos días en el Hospital Central de Chihuahua, donde se aparecía la planchada. Uno de esos días mi abue fue a cuidarla y a ver cómo estaba, porque mi papá era el sustento y tenía que seguir pues ganando dinero para pagar los gastos. También mi mamá era nuestro sustento, pero en ese momento pues obvio no se podía. Mi abue y mi mamá cuentan que ellas estaban platicando. Mi mamá estaba muy triste porque no había podido vernos y no podía moverse, y más aparte que le dieron una noticia que iba a quedar inválida de por vida. Pues ellas cuentan que entró una enfermera con un vestido antiguo y muy bien planchado. Nunca le vieron la cara, pues mi abue es una persona que es distraída y no voltea a ver mucho a las personas. Mi abue tenía su mirada en mi mamá y nunca se fijó cómo era la enfermera de la cara. Pero en cómo iba vestida, pues tenía un vestido antiguo, planchado. El uniforme se veía diferente al que traían las demás. Tenía unos zapatos muy blancos, limpios e impecables. Y les dijo: buenas noches, vengo a ver cómo está la paciente. Y mi abue le dijo: sí, pase, gracias. Le llamó la atención que la enfermera vio a mi mamá y le dejó una estampilla de la Virgen de Guadalupe que aún conserva. Se la dejó en el buró arriba y le dijo con voz suave: Flor. Perdón, le faltó una coma ahí. Se la dejó en el buró arriba y le dijo con voz suave: Flor. Así se llama mi mamá. Y cuando dijo su nombre, al mismo tiempo con sus dos manos planchó las sábanas. No sé si me di a entender, pero como si estuviera acomodando la sábana para que quedara plana. Pues cuando dijo eso, la enfermera se fue. Mi abue, muy agradecida por la estampilla, fue y la buscó, pero le dijeron que no había nadie con esa vestimenta. Quizás la vio mal, pero ella estaba segura que no vio mal, pues mi mamá también la vio. Mi mamá sale del hospital de alta el 12 de diciembre, día de la Virgen. Aparte de mi mamá, se accidentaron 9 personas más. Ella y otro muchacho fueron los únicos que sobrevivieron. Y yo recuerdo que esos días le pedí a la Virgen que regresara a mi mamá, pues no sabíamos nada de ella y nadie nos decía nada. Y cuando sale mi mamá del hospital, mi abue tenía a toda la familia en su casa y no sabíamos por qué. Incluso a nosotros no nos dejaban dormir. Todos querían que la esperáramos, pues ese día a las 2 de la mañana, ya vendría siendo 13 de diciembre. Vimos que sonó una ambulancia y recuerdo que mi abue preguntó: ¿ya llegó Flor? Y todos abrieron paso y venía mi mamá. En una camilla la metieron a una habitación. Mi hermano y yo la miramos y lloramos mucho al verla así. No sabíamos qué había pasado, pero días antes sospeché que pues mis abuelos no leían el periódico, y en una ocasión me llamó la atención que había un periódico y mi abuelo nunca quiso dármelo para leer, pero después supe que venía la noticia del accidente. Mi mamá duró 1 año en cama, sin caminar. Después usó silla de ruedas y un día, como por arte de magia, mi mamá se paró de la cama y nos dijo: miren, estoy caminando. Tambaleaba como un bebé que va aprendiendo a caminar. Tenía un aparato en la espalda que era para que su columna quedara recta, ya que le metieron fierros como se quebró la columna. Entonces ella no podía agacharse, y de hecho se supone que ahora no debería poder agacharse, pero ya puede. A partir de ese día aprendió a caminar de nuevo. Nunca supimos si la enfermera era la Virgen o la planchada, pero ahora que estoy grande, mi suegra es católica y ella cuenta que hay una Virgen que se apareció en Brasil, creo, pero que era virgen, pero que esa Virgen se apareció de modo enfermera en los hospitales para ayudar a los enfermos. No sé quién era, y mi abuelo y mi mamá ya piensan que fue la Virgen, pues volvió a caminar y mi mamá aún conserva su estampilla,
Los doctores no lograron explicar qué pasó, pero dijeron que fue un milagro. Traté de resumir la historia, pero quise contarla desde el principio para que supieran todo el contexto. Desde lo que yo ya presentía que iba a pasar hasta lo que pasó y que volvió a caminar. Gracias por leer mi historia, que no es mía, es de mi mamá. Gracias a Dios está con nosotros y vive para contarnos juntos con mi abue, que fue como su mamá. Y le ayudó a mi mamá en todo proceso, pues mi abue es su suegra, pero la ama como una hija, como una hija. En diciembre se va a cumplir 18 años. Órale. Para terminar, mi mamá siempre ha tenido experiencias paranormales, pues todos los días trabajaba en la caseta y para poder llegar tenía que transitar toda la carretera. Pero sin duda esa historia es lo que más nos ha marcado como familia. De hecho, mi abue a la fecha comenta que le dio miedo cuando yo no me movía de la puerta, cuando se fue mi mamá. Pues la marcó mucho porque piensa que de alguna manera yo ya sabía lo que iba a pasar. Órale. De hecho, sí, hay muchos casos que la medicina no puede explicar y pues, o sea, Sí. no queda más que es un milagro. Estuvo bastante larga porque nos metió bastante contexto sobre su mamá. No, pero estuvo bien. Pero ¿verdad? estuvo bastante perfecto. bien para poder explicar exactamente lo de la Virgen y por qué fue lo que pasó el accidente. Le agradecemos mucho que nos hayas mandado esa Gracias. historia. La verdad sí está muy interesante. Y nos alegra que tu mamá siga ahí con ustedes. Sí, nos alegramos de que tu mamá se encuentre bien. Y también sí está bastante interesante justamente lo que ella dijo. Si fue la planchada o fue la Virgen. La Virgen de Guadalupe, porque sí también es bien sabido de que pues en ocasiones ha habido gente de que sí dice que vio o se le apareció o sea la Virgen de Guadalupe. Sí. Igual podría ser la planchada. De hecho, aquí en México creo que es a lo que somos más devotos la mayoría de México, a la Virgen de Guadalupe. Digo, hay un programa, la Rosa de Guadalupe, sí. es muy famosa y es porque la verdad, yo creo que es casi, podría decirse, la Virgen de México. O sea, es el símbolo de las vírgenes, porque la verdad existen muchas vírgenes. Y que era lo que te había dicho en una ocasión, ¿te acuerdas? ¿Qué? O sea, de que pues, o sea, es la misma Virgen, pero se representa de diferente manera en distintos países. O Sí. sea, es Sí, dependiendo del país en donde se aparezca. Sí, de hecho hay muchas, pues es que la verdad hay muchas vírgenes. Hay muchas vírgenes porque es igual como los santos. Por ejemplo, está el santo San José, San Tomás y así muchos. Lo mismo pasa con la Virgen. Hay muchas vírgenes y como mencionó ella, sí hay una virgen que ayudaba a los enfermos. Sí hay una. No me acuerdo el nombre, la verdad. Ahorita no me acuerdo. En algún momento sí la llegué a escuchar, porque en la iglesia en la que estaba teníamos una dinámica el 1 de noviembre. 1 de noviembre es Día de Todos los Santos. Entonces, en vez de disfrazarnos de Halloween, pues cada quien se representaba a algún santo. Y en algún momento se me hace que a alguien le tocó esa virgen. Mira, Sí. pues de hecho es buena representación. Porque pues la iglesia no aprueba, ¿verdad?, los disfraces. Entonces les cambiaron la dinámica. Sí. Pero sí, regresando al tema, o sea, la verdad, sí hay muchas representaciones de las vírgenes y aquí a lo mejor sí fue el caso. Sí. Suele pasar también de que no veas el rostro, ¿verdad? Sí, Pero igual. pudiera ser que sí sea el caso, como dijo ella, de que a lo mejor y no fue el caso de la planchada. Dio la coincidencia de que a lo mejor estuve en el hospital, pero que a lo mejor y sí fue pues un suceso más espiritual de la Virgen. O igual también puede ser de que fuera devota de la Virgen, porque si te fijas le dio una estampa. Igual mencionó ella que ella le rezaba a la Virgen para que su mamá estuviera bien. Y la verdad sí, las oraciones son de las cosas pues más fuertes, en mi opinión. Las oraciones son de las cosas más fuertes para protección y para pedir y todo. O sea, Pues es donde encuentras consuelo, ¿no? Donde encuentras fe, esperanza. sí, así es. Y tengo un temita más aquí para ustedes y
para bien. Chao. Hay una historia que se cuenta mucho en Miyoki, no sé si la has escuchado. Se llaman Los Monitos de Miyoki. No sé si la has llegado a escuchar. No me ha tocado, o sea, tú los has mencionado, pero... Sí. Sí, bueno. Pero diga porque ahorita... Porque ahorita también te está la historia. Sí. Sí. Bueno, Los Monitos de Miyoki, gente, es una historia muy popular que se hizo porque había unos niños que decían que vieron a unos monitos con los que jugaban. Esa es la historia, ¿no?, del periódico. Que unos niños jugaban con esos monitos de Miyoki y que en algún momento los asustaron y les dijeron a sus papás y se hizo un alboroto y pues se hizo noticia, ¿no? Eso es así a grandes rasgos la historia. Pero te voy a contar algo un poquito diferente también para la gente. Mi mamá es maestra de kinder, o bueno, era maestra de kinder. Y en algún momento, desconozco, no me acuerdo si me platicó ella que ella tuvo un kinder allá en Miyoki, o si tuvo un kinder y ahí estuvo una persona de Miyoki. No recuerdo cuál de las dos partes, de eso sí no me acuerdo. Pero el punto es que dice ella que en la escuela que estaba, pues no, hacen juntas, ¿no?, con los padres y los niños que van a los kinder. Dice mi mamá que una vez llegó una señora, y ya sabes cómo son las señoras, son sacadoras. Empezó a decirle: oiga, maestra, ya escuchó que tiene aquí a un padre de familia que está medio loquillo. Y dijo mi mamá: ah, caray, ¿no? Y luego, ¿por qué? Y luego dijo, pues para que tenga cuidado. Dijo: ¿ha escuchado la historia de los monitos de Miyoki? Y mi mamá: sí la he escuchado. Y luego, pues ese padre de familia dice que es uno de los niños que jugaba con los monitos de Miyoki. Y así quedó. Mi mamá le dijo: ok, está bien. Dio la casualidad de que en algún punto tuvo una pequeña comunicación con ella, con el padre de familia. Supongo que porque tenía que hablar de su niño. Y ya, entonces en algún punto mi mamá le agarró confianza y como que sacó así poquito el tema. Y oiga, qué loco lo que platica, ¿no? De que se aparecen unos monitos de Miyoki. Y que el padre de familia se quedó así callado. Y dijo mi mamá: ¿por qué? Dijo: porque ahora que he andado por aquí, pues me han contado mucho esa historia, pero la verdad yo no creo mucho en esas historias. Y que el padre de familia le dijo: mira, maestra, le voy a contar algo. Dijo: usted sabrá lo que piensa. Dijo: pero yo soy una de las personas que afirma y perjura que los monitos de Miyoki existen. Dijo: si usted me pregunta, ¿los monitos de Miyoki existen? Sí existen. ¿Por qué? Dijo: porque yo fui uno de esos niños que salía en la noticia. Él dice que le contó a mi mamá que en una de las casas donde jugaban, entre las casas donde jugaban los niños que se ponían a jugar, había una casa en la que había creo que como un hoyito, como un hoyo, decía ella. Bueno, decía él. Y que de ahí salían los monitos. Y que ellos, pues fascinados, porque eran monitos como de este tamaño. Entonces para ellos como niños decían, para nosotros los veíamos y eran monitos como de juguete. Haga de cuenta, maestra, monitos de juguete. Decía, pero estos se movían, entonces pues nosotros como niños fascinados. Hasta que un día uno de los monitos de Miyoki lastimó a uno de los niños. Lo lastimó, creo que le hizo como una cortada, algo así. Lo lastimó y pues todos los niños se asustaron y salieron corriendo con los papás y les dijeron, pues los papás
empezaron a decir, pues ¿qué pasó? Pues ¿por qué trae sangre? Y lo empezaron a atender. Y los demás niños le decían, es que los monitos con los que estábamos jugando, que se movían, lastimaron a nuestro amiguito. Y de ahí salió la historia. Entonces, pues los padres, cuando escucharon eso, pues hablaron con todo lo de la colonia, de que, oigan, pues es que ¿qué pasó esto? Y vamos a ver. Y se pusieron a buscarlos y nunca más volvieron a ver a los monitos de Miyuki. Pues que los padres estuvieron buscando, la policía, porque se hizo un mitote grande. De hecho, es una de las leyendas más contadas en Miyuki. Por si alguien es de ahí, pues yo creo que ha de haber escuchado la leyenda de los monitos de Miyuki. ¿El señor no le dio una representación de cómo eran los monitos? ¿O de cómo se veían? Pues nada más así tal cual como te lo acabo de describir. Monitos. Así como los monitos, como los que tenemos del Santos, que están así. Así, monitos como esos, como de ese tamaño. Sí. Más chiquitos a lo mejor, yo creo. Okay. Y que se movían. O sea, pues para ellos eran monitos. Sí. Pero no les dio una descripción tal cual. Digo, igual pues en su momento eran niños. Pues para ellos ver que se mueven monitos, pues dices tú, qué chido. Digo, si a mí me habría pasado y veo que un mono se mueve así solo, sí es algo que te sorprende cuando estás niño. O sea, no te imaginas nada malo. En esa edad no te imaginas como que, está poseído o son marcianos o duendes o lo que traen, que tú creas. No traen ese... ¿Cómo se podría decir? Pues no traen toda esa información. Exactamente. Ya uno grande ya es cuando... Porque ya uno ya vio películas, ya vio historietas, ya exactamente, para ellos, pues los veían y para ellos eran monitos que se movían y que jugaban con ellos. Tu historia. Porque jugaban con ellos. Sí. Hasta que uno atacó al niño. Mira. Y cuando les dijeron, pues no los hallaron y ya nunca se volvieron a aparecer esos monitos. Que fue lo mejor, porque la verdad, o sea, yo como madre, si mi hija me sale con algo así, qué horror. Sí, pero para esos niños, pues yo creo que debe haber sido un martirio, porque Que no tenían con qué jugar. pues no, más bien los empiezan a tachar de locos, sobre todo porque ellos lo vivieron y van a jurar y perjurar que así fue. ¿Sí me explico? Digo, si ellos convivieron con los... Pues como el señor, o sea, ya estaba grande, ya tenía sus hijos y ya de todos modos seguía siguiéndolo la leyenda de que él había visto y jugado con esos monitos. Ajá, y de que está loco. Y no solamente va a terminar ahí, seguramente con sus hijos, probablemente esa misma señora que le dijo a tu mamá, también se lo iba a decir a sus hijos y también lo iban a empezar a esparcir entre los niños de esa generación. Sí, pues son historias que se van transmitiendo de generación en generación. Pero Es que estoy investigando los monitos de Miyuki, perdón. No, está bien, no te No preocupes. me pude quedar con él. Igual yo creo que el editor aquí les pone una imagen de cómo representan a los monitos de Miyuki. Bueno, sí. Sí. Chido, son aliens. Sí, son como ¿A lo mejor aliens. eran aliens? Si Jiménez tiene sus aliens, también Miyuki puede tener. Sí. Pues mucha gente dice que decían que vieron aliens, pero pues para ellos siempre fueron monitos con los que jugaban. Por el tamaño, porque estaban así chiquitos. Sí. Pero sí. De hecho, estoy viendo aquí y mayormente son como tipo aliens. Como tipo aliens. Sí, o sea, realmente salen más aliens. Hay poquitos así como que incluso, mira. Si te fijas, Sí. hicieron como un tipo monumento que sí lo vas a poner. Enseñaron la cámara, a ver si se ve por casualidad. No sé, a ver. Porque no voy a poner nada. No sé. Alguien no va a recibir su cheque esta semana. Creo que a alguien no le vamos a pagar. No, pero sí, Miyuki es una de las historias. Y mira, si te fijas aquí, monitos de Miyuki. Sí, pues de hecho es por lo que es popular Miyuki.
De hecho, podríamos ir y hacer pequeñas entrevistas de lo que piensa la gente, porque al final de cuentas siento yo que hay en un punto, como siempre te he dicho, que la verdad las historias empiezan a desaparecer. Llegan a un punto en el que o ya no existen o están muy modificadas. Sí. O todo, De que ya sí, lo que uno ¿sí me está explico? escuchando ya realmente no fue lo que... Sí. Porque por ejemplo ahorita te estoy contando la historia, pero estamos hablando que yo creo que ya debe tener sus añitos. A lo mejor ya en este punto, a lo mejor si vamos y preguntamos, a lo mejor ya no ha de haber mucha gente pequeña que sepa sobre esa historia, a lo mejor. Personas mayores. Pero bueno, Entonces, eso sería todo por sí, yo creo que sí. este episodio. Para que no quede tan largo como el anterior, que queda un poquito más calmado, pasivo. Muchas gracias. Igual sirve que en la otra ya contamos todas las demás historias. Ok. Ah, también les tenemos una noticia, gente, antes de que se me olvide. El 21 de diciembre, ¿verdad? Vamos a entrevistar a No, las es de chicas noviembre. de noviembre. ¿Y yo Sí, qué dije? Diciembre. Perdón, el 21 de 21 de noviembre vamos a tener una entrevista con el equipo de Chicas Paranormales. Pero saldría este episodio la siguiente semana. Ajá, hasta el 27. Ajá. Sí, el 21 de noviembre. Es muy probablemente que aquí. Ok, para estarnos. Sí. Sale. Entonces sí, saldría el 27 de noviembre. Sí, el 27 de noviembre. Igual si tienen ahí, más que nada hice esta noticia adelantada por si alguien tiene preguntas que nos quiera dejar en los comentarios para hacerles a las chicas paranormales, sobre todo a Aarón, que es el demoniólogo, que podría ser el que está un poquito más interesante. La muchacha también tiene historia, digo, Sí. lee el tarot y sí me gustaría hacerle bastantes preguntas sobre la parte del tarot, que como le comentaba a Nicole, yo en esa parte sí dudo un poquito más, pero pues porque no tengo ese don. No, sí, si me gustan mandar sus preguntas, Sí. sus Sus dudas, historias, sus relatos, o si nos quieren aventar ahí la musa de mugres videos se ven bien oscuros. Como la persona También de está TikTok. bien. Está bien, Yo no te aguanta todo. es parte de crecer, Tim. Sí, nada, no se apuren. Esas cosas pasan y pues agradecemos todo el apoyo que nos están dando y sí tenemos bastante apoyo y pues les tenemos ahí bastantes cosas que vamos a ir agregando. De hecho ahorita les platico un poquito de cosas que podemos ir haciendo. Ok, Entonces muchas pues gracias. van a estar viendo ahí varias cosas como exploraciones, el podcast, invitados, entrevistas a lo mejor afuera. Entonces esperemos y les guste todo el contenido que vamos a empezar a subirles. Nos vemos en el Nos vemos próximo en podcast. el próximo capítulo a medianoche en Chihuahua.